El nombre de la isla donde me encontraron es Yanju, en mandarín es purgatorio. Ahora entiendo el porqué. Sin haber pasado un solo día aquí descubrí lo que era el infierno en la tierra. Hoy regreso, pero no al hogar que una vez conocí, sino a uno totalmente nuevo para mí. Dos días después, aquel chico estaría siendo atendido en un hospital en un mundo de apariencia antigua, pareciendo estar en la revolución industrial. El doctor le decía a la madre la condición en la que estaba su hijo, pero ella no hizo caso y entró. Oliver. Llamaría la madre a su hijo, el cual respiró profundo, calmando su confusión, y se volteó para saludar. Mamá. Mi pequeño. Le diría Moira yendo a abrazarlo, y el joven correspondió a aquel abrazo. Cuando dieron a Oliver de alta, los dos llegaron a la mansión. Cuando el hombre que conducía el carruaje iba a bajar el baúl de Oliver, este lo detendría. Descuida, yo puedo. Diría el rubio mientras bajaba aquel baúl. Teniéndolo en mano entraría junto a la señora. Tu cuarto está como lo dejaste, no tuve el valor de cambiar nada. Oliver, qué bueno verte. Le diría un hombre que el joven reconoció, quedando extrañado de verlo. Hola Malcolm. Bienvenido. Oigan, ¿y dónde está Walter? Vendió sus acciones a la compañía cuando tu padre y tú desaparecieron. Entiendo. El joven escuchó pasos en las escaleras, viendo a otro chico de su edad bajando por estas. ¿Qué te digo? Los yates son un asco. Tommy Medlin. Lo sabía que eras muy terco para morir. Le diría Tommy yendo a darle un abrazo. Al atardecer, Oliver había salido de bañarse y estando en su cuarto analizaría su cuerpo, viendo las cicatrices y quemaduras que tenía, junto a un tatuaje en su pecho. Después de 3 años esto aún me sigue pareciendo imposible. El rostro que veo en el espejo sigue siendo el de un extraño. En una universidad se estaría llevando a cabo una evacuación, al haber iniciando un fuerte terremoto, por donde iba corriendo un chico en su primer semestre. Al momento de intentar bajar del segundo piso, un pedazo de techo le cayó encima, traspasando el piso, cayendo al inferior, sintiendo como todos sus huesos se rompían. La vista se le puso borrosa hasta que todo quedó en negro. Otra alma, otra oportunidad. ¿Quién está ahí? Eres uno de los 7 que deben frenar una gran amenaza, deben erradicar la crisis que se avecina. De forma repentina aquel chico despertó en un cuarto de lujo de madera, sintiendo un raro movimiento en el lugar. ¿Dónde carajos estoy? Se preguntó, pero notó que su voz ahora era diferente, pero por la puerta entraría un hombre mayor. Hijo, ya despertaste, la comida está lista. Le diría el hombre dejando confundido a aquel chico. Pero cuando él se iba a levantar, el barco en el que iban se volcaría asustando al chico. En la actualidad, Oliver estaría cenando con su madre y los Merlin. Pues para empezar con lo que te perdiste, me comprometieron y descomprometieron por comportamiento vulgar, 2 veces. Le decía Tommy poniendo al día a Oliver de lo que se perdió. ¿Qué otra cosa podría decirte? Nuestros padres son esposos. Le diría el reencarnado viendo a la pareja que se quedaron helados.
Sé que esto debe ser repentino, pero... Mamá, no hay problema, tienes derecho a rehacer tu vida. Moira y Malcolm se aliviaron por lo que dijo. ¿Me disculpan? Quisiera dormir un poco. Con la aprobación de su madre, Oliver iría a su cuarto a dormir. Al caer la noche estaría en su habitación, pero no durmiendo, estaría hojeando una libreta. De acuerdo, los eventos y el rango de tiempo son diferentes, pero hay algo en común, la lista. En sus momentos finales Robert Quinn dijo que le falló al reino, debe de tratarse de la operación, pero quiero cerciorarme primero. Decía en sus pensamientos hojeando la lista. Al día siguiente, Oliver estaría en su cuarto viendo el baúl que trajo consigo de la isla, el cual no ha desempacado desde que llegó, pero en eso alguien tocaría la puerta, siendo Tommy. ¿Listo? Listo. Durante la mañana, el dúo de amigos estaría recorriendo la ciudad, siendo la capital del reino de Nilgar. ¿Y qué fiesta la de tu funeral? ¿Cuántas fueron? Solo diré que fue sencillo, estaban frágiles y yo solo. No necesito saber eso. Pero se queda corto comparado a cómo será tu fiesta de bienvenida. Mike, volviste de la muerte, te mereces una fiesta, di cuándo y dónde y yo me encargo de todo. En un cruce, ambos llegaron a las partes pobres de la ciudad. Algunas partes de la ciudad se echaron a perder, tu padre hizo bien en vender la fábrica, ¿por qué querías pasar por aquí? Oliver solo miró a lo lejos una fábrica abandonada con el apellido de su familia en él. No hay razón. El par de jóvenes llegaría a un local de comida, pero una carroza se estacionó bruscamente detrás de ellos. ¿Qué es esto? Se quejaría Tommy. Del carruaje, unos enmascarados salieron y uno de ellos le disparó a los dos un dardo en sus cuellos. Tommy cayó inconsciente, pero Oliver resistía como podía los efectos de la droga. ¿Qué sucede aquí?, diría un trabajador del local, pero uno de esos enmascarados le disparó con su arma matando al hombre. Finalmente Oliver no pudo resistir más y sucumbió a los efectos de la droga. Un rato después. Señor Quinn. Su padre sobrevivió al accidente. Yo hago las preguntas, usted me responde. Al ver que Oliver no respondió, el sujeto usaría una porra eléctrica contra el rubio. ¿Él llegó a la isla? ¿Le dijo algo? Preguntó, pero Oliver no respondió, razón por la que el tipo usó el arma otra vez. Sí me dijo algo. ¿Qué le dijo, señor Quinn? Lentamente Oliver fue subiendo la mirada para verlo detenidamente. Me dijo que yo iba a matarte. Diría de manera fría viendo a aquel tipo, él solo reiría junto a los demás. Alucina, está atado a la silla. Diría aquel tipo de forma arrogante, pero su prisionero levantó sus manos como si nada. Ya me solté. Dijo de forma simple. Mataste a ese hombre. No tienes que hacerlo. Trataba de razonar con él aterrado. Claro que sí, nadie puede saber mi secreto. Y sin mostrar remordimiento, Oliver quebró el cuello a aquel hombre acabando con su vida. Un rato después, en la mansión Quinn, Oliver estaría junto a los caballeros hablando del secuestro. Esa es su historia. Un hombre de capucha verde llegó, acabó con 3 secuestradores armados él solo. ¿Quién era? ¿Por qué haría eso? No lo sé, búsquelo y tal vez le diga. ¿Y usted, joven Merlin? ¿Vio al de la capucha? Diría la pelirroja mostrando un boceto de la descripción de Oliver. Yo vi, movimiento, estaba todo nublado, estaba casi inconsciente. ¿Pudo identificar a los hombres? Identidades falsas, seguimos investigando, si recuerdan algo más, pueden ir a buscarme personalmente. Les diría la pelirroja yendo a la salida.
La semana fue pasando con normalidad, donde Oliver habría sido inscrito en la academia por petición de su madre. Llegando el día de entrar junto con Tommy, ambos recorrieron la ciudad en carruaje hasta que los dos llegarían a la academia donde Tommy le prometió darle un recorrido. Bienvenido a tu prisión por los próximos 2 años. Le diría el pelinegro bromeando. Al momento de ir caminando por el lugar, el rubio se ganó varias miradas de los estudiantes, quienes se enteraron de su regreso de la isla. Felicidades, ya terminarás siendo más popular ahora. Al ir pasando cerca de un árbol, verían la declaración de un chico a una chica de cabello blanco. No me interesa. Le diría la chica de manera seria como si no le importara. Clásico de la princesa. ¿Quién? Le preguntó el reencarnado que por razones evidentes no sabía quién era. La segunda princesa del reino, ¿recuerdas? Cierto, te recuerdo, estuve lejos de la civilización por un buen rato. Un tiempo después, Oliver y Tommy llegarían a su salón de clases donde Oliver iba a buscar su lugar, pero una persona se puso frente a él. Quinn, buenos días. Soy Rose Oriana, presidente del consejo estudiantil. Cualquier problema que tengas puedes hablar conmigo. Gracias, lo tendré en mente. Las primeras clases pasaron con normalidad hasta el descanso. Oliver se preparaba para irse a hacer algo, pero la representante de la clase lo detuvo para darle un recorrido personal por la academia para orientarse. Forzando una sonrisa aceptaría. Durante la próxima hora, el par estaría caminando por la preparatoria, donde Rose le mostraba los lugares. Escuché sobre ti, debió ser duro lo que pasó. Lo fue, no quiero sonar grosero ni nada, solo que no me gusta hablar sobre lo que pasó en la isla. Me disculpo si mi comentario estuvo de más. Descuida. De cualquier forma, espero que puedas disfrutar de la academia y puedas dejar atrás todo lo que has pasado. Trató de animarlo pero no hubo respuesta. ¿Me escuchaste, Quinn? ¿Quinn? Al ver que no hubo respuesta del rubio, Rose voltearía pero Oliver la dejó hablando sola ya que desapareció, cosa que la hizo empezar a buscarlo. Cuando Oliver se escapó del tour de Rose, estaría caminando por las calles cargando unas bolsas pesadas. Llegaría a una fábrica que pertenecía a su padre y asegurándose de no ser visto entraría. El secuestro fue inesperado, me obligó a adelantar mis planes, pero lo que le dije a Iris es cierto, el hombre de la capucha verde estuvo ahí, y apenas empieza. Tras finalizar vería información sobre un miembro de los caballeros. Entre todos los que estaban en la lista lo encontré a él, Zenon Grifey. Si no me hubiera visto la serie, pensaría que solo es alguien corrupto, pero es todo lo opuesto, sin duda es algo que tenga que ver con la operación. De momento no puedo ir por él, así que tendré que buscar información primero. Cayendo la noche, un caballero bajo el mando de Zenon estaría haciendo sus rutinas diarias cuando alguien lo tomó de sorpresa, desarmándolo y seguido lo tiró al suelo, viendo que el responsable era un encapuchado. ¿Quién carajos eres? Le preguntaría queriendo defenderse, pero el encapuchado le disparó una flecha en su hombro haciendo que grite de dolor. Vas a decirme todo lo que sepas de la operación. No sé nada de una operación. Pero el vigilante tomó la flecha para retorcerla haciéndolo gritar.
Lo único que duele más que una flecha entrando es una flecha saliendo. Dime lo que sepas de un artefacto que cree terremotos. ¿Qué sucede aquí? Decía otro caballero desde afuera del callejón. Ayuda. Rápidamente el vigilante se retiró y cuando el otro caballero llegó, este vería a su compañero con una flecha en el hombro. A la mañana siguiente, Tenía una capucha verde, usaba arco y flechas. El mismo que describió el joven Quinn. ¿Alguien puede mandarlo a llamar? en su salón, Oliver estaría en sus clases cuando un caballero entraría. Lamento interrumpir, ¿puede el joven Quinn acompañarme? El reencarnado se tensó un poco, pero lo disimuló y tomó sus cosas para ir con él. ¿Puedo preguntar para qué me llaman? Ocurrió un incidente con un encapuchado, la princesa Iris dice que usted fue salvado por ese mismo vigilante, solo serán unas preguntas. En la oficina, Oliver estaría sentado frente al escritorio de la líder de los caballeros. Agradezco que haya venido. Descuide, me dijeron que el tipo de la capucha atacó a un caballero. ¿Hay algo más que recuerde tras ese día? Si el encapuchado le dijo algo, No, cuando esos tipos me golpeaban él simplemente apareció y los derrotó, solo me quitó las ataduras y se fue. algún rasgo que pueda recordar. Nada, de verdad quisiera ayudar, pero estaba tan asustado en ese momento que no preste atención al vigilante. De acuerdo, no le quito más su tiempo, puede retirarse. Al momento en que Oliver fue a la salida, Zenon entraría cruzando miradas con el joven quien se retiró. ¿Algo? No, pero que salvará a dos hijos de familias nobles puede ser una táctica de manipulación. Mantengan a Quinn y a Merlin vigilados por si ese encapuchado quiere ir a buscarlos. A sus órdenes. Esa misma tarde, Oliver junto a Tommy iban saliendo tras finalizar sus clases, pero vieron a la distancia algo que le hizo sentir diversión a Tommy. Parece que la princesa tiene otro pretendiente. Aquel chico se le declararía a la princesa con un nerviosismo exagerado que el reencarnado notaría. ¿Sí? Venga. Recházame y dime que soy una escoria. ¿Alguien está mirando? Perfecto, otro testigo para mi leyenda de extra mediocre. Si acepto este don nadie, me quitaré de encima a Zenon. Además, Quinn está mirando allí atrás. Si la familia Quinn o los demás nobles ven que salgo con un don nadie, dejarán de presionarme con matrimonios políticos. Decía la chica en sus pensamientos. Está bien, saldré contigo. Aquello dejó sorprendido a los amigos del chico, quienes quedaron boquiabiertos y al propio Pelinegro quien no se lo esperaba. Wow, eso no me lo esperaba. Decía Tommy siguiendo su camino. Hay algo raro en ese chico. Decía el reencarnado en sus pensamientos refiriéndose al Pelinegro. Al caer la tarde, el reencarnado estaría en su base buscando información sobre Zenon. Según esto, la princesa menor y él están comprometidos, diría algo pero así eran las cosas en esta época, pero igual, muy turbio. Pensaba el reencarnado ignorando que no solo había llamado la atención de los caballeros, sino de otra organización más. En una sala de reuniones, habían mapas de la capital de Midgar están desplegados sobre la mesa, llenos de marcas rojas que señalan los distritos financieros y los almacenes de los nobles corruptos. Una chica elfo de cabello corto y gafas tomó la palabra, ajustándose las gafas con una expresión seria mientras sostiene un informe encuadernado en cuero. La idea alfa, los reportes de nuestros informantes en la capital se han confirmado, ha aparecido una variable imprevista en el tablero, lo llaman encapuchado, pero se hizo conocer con el nombre de Arrow. Durante esta semana, nuestras sucursales reportan que 3 laboratorios clandestinos que sospechábamos que refinaban píldoras del culto fueron desmantelados en una sola noche. No hubo rastro de uso de espadas, solo heridas punzantes precisas y residuos de una pólvora alquímica extraña. Beta, ¿cuál es su modus operandi? ¿Es un asesino a sueldo del culto? Beta negó con la cabeza abriendo su cuaderno de notas. Ahí radica el misterio, no mata indiscriminadamente, interroga sus objetivos usando métodos de tortura psicológica que rozan la crueldad absoluta, forzándolos a confesar algo sobre una operación, antes de desaparecer, les susurra una extraña sentencia, le has fallado a esta ciudad. Alfa camina hacia la ventana, observando la luna, pensando la situación. Ya veo, qué ingenuos hemos sido. ¿De verdad creen que un justiciero de ese calibre podría operar en la capital de Midgar, evadiendo la orden de caballeros y al culto, sin que él lo supiera? ¿Se refiere a Lord Shadow? Exacto, recuerden las palabras que Shadow nos dijo una vez, la sombra no solo se proyecta en el suelo, a veces se oculta entre las ramas del bosque más espeso. En su momento no lo entendí, pero se refería a él.
Es brillante, al usar a un justiciero que no usa espada ni magia convencional, el culto de diablos piensa que se enfrenta a una insurgencia local de Midgar, distrayendo la atención de nuestras operaciones principales en Mitsugoshi. Shadow siempre va 10 pasos por delante de todos, arroba su peón externo. Beta, ordena a las líneas de suministro que le dejen piedras de maná inestables de forma accidental en los callejones que patrulla. Si Shadow lo eligió para portar la capucha, Shadow Garden le dará las flechas que necesita. La primera semana donde el nombre de Arrow ya iba de boca en boca de todos habría concluido. En la actualidad, Oliver junto con Tommy estarían llegando a su siguiente día de clases, pero el reencarnado se sentiría frustrado. Nadie sabe de la operación, ¿será que me equivoqué y la lista en verdad es de gente corrupta nada más? Se preguntó en sus pensamientos, pero al llegar al portón verían como varias personas iban amontonadas. Aguanta, tu hermana ya va por ti. Decía una chica de cabello oscuro quien era retenida, pero de forma repentina, Rose la había sometido. Carajo, mejor no me meto con ella. ¿Qué sucede? Le preguntaría Oliver a Rose una vez que se llevaron a la chica. Anoche, la princesa Alexia no volvió a su dormitorio anoche, están interrogando a la última persona con quien estuvo, se difundió el rumor de que ella estaba saliendo con alguien y es a él con quien hablan. Aquella explicación de la princesa de Oriana dejaría sorprendido a Oliver quien miraba hacia el edificio donde tenían al pelinegro. Al mismo tiempo en otro lugar, Alexia despertaría en una camilla dentro de una celda, encadenada a esa camilla. Cadenas de sellado mágico. Alexia examinó el lugar viendo frascos de laboratorio, pero aquello que le terminó llamando la atención fue una criatura humanoide encadenada a su lado, la cual al inicio la perturbó pero al ver que ésta simplemente la ignoró. Pero la puerta fue abierta por alguien en bata de científico. Sangre real, finalmente tengo sangre real. Buenos días, ¿eres mi secuestrador? Le decía Alexia manteniendo la calma. Pero aquel tipo solo seguía repitiendo sangre real mientras usaba una jeringa para extraer la sangre de Alexia. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Para qué usarás mi sangre? Tu sangre de demonio. Voy a resucitar al demonio en la era moderna. Ya veo, suena encantador, no es que yo sepa lo que eso significa. Pero aquella escena sería observada por aquella criatura que tenían al lado. Tiempo después, Oliver estaría en su guarida haciendo sus ejercicios, levantando con unas cadenas una tabla con ladrillos como si fueran pesas. Luego de un esfuerzo más, soltaría la cadena tirando los ladrillos que cayeron al suelo rompiéndose. Luego de secarse el sudor, se acercó a su escritorio donde ya tenía información básica sobre Zenón. Repasando lo básico, Zenón es prometido de Alexia y está con los caballeros, de día presume una actitud de un caballero despreocupado, no hay nada que lo haga parecer un villano excepto por una cosa, está en la lista de Robert Quinn, puede que haya personas que no coinciden con la historia que yo conozco, pero si de verdad hay una operación, alguien debe detenerla y si no es con la justicia o los caballeros, entonces será por mí. Tras finalizar iría por su baúl donde empezó a ponerse su traje y su equipo. Por otro lado, en el sitio donde mantenían a Alexia restringida de su libertad, ella ya tenía varias ronchas en la piel por las repetidas inyecciones para sacarle sangre. Deberían haber empezado a buscarme hace años, conociendo a mi hermana. Decía débilmente mientras que el científico preparaba otra jeringa. Te agradecería que no tomaras demasiada de mi sangre, todavía no estoy lista para morir. Lo sé, no lo haré, quiero montones y montones, así que me aseguraré de poder seguir tomando más. Sí, por favor hazlo. No se suponía que fuera así, si no hubiera sido por todos esos idiotas. Sí, yo también odio a los idiotas. Mi laboratorio, destruyeron mi laboratorio, luego simplemente mantuvieron. Al ejercer más presión de la que debía, la jeringa se rompió a lo que él daría un grito desesperado. Pobrecito, eso suena mal. Decía Alexia con una extraña indiferencia. Fue terrible, mi investigación, estuve tan cerca. Estoy cerca, tengo que completarlo pronto o yo seré excomulgado. ¿Oh no? ¿Cómo podrían? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Inútil, cosa inútil. Repetía en un arranque de locura, pateando a la criatura de la celda del al lado, la cual no hizo el más mínimo intento por defenderse. Pensé que ibas a tomar mi sangre. Ah, cierto, tu sangre, con tu sangre puedo completarlo. Es bueno saberlo. Tu sangre, lo olvidé. Decía acercándose a una bandeja con comida. ¿Qué es eso?
Tus niveles en sangre han bajado, me había olvidado de alimentarte. Aquel tipo alimentó a Alexia a la fuerza, mientras que aquella criatura se les quedaba mirando. 5 días tras el secuestro, el vigilante se mantendría en persecución de varios nombres de la lista, buscando a cualquiera que le diera información sobre el secuestro de Alexia, una mañana en la academia. Agradezco su cooperación, Marqués Zenón. Por supuesto, princesa Iris, me siento responsable en parte, ya que es más probable que el incidente haya ocurrido en la academia. Dudo que alguien encuentre alguna falla en ti personalmente. En este momento, nuestra prioridad es salvar a Alexia. Sí, debemos encontrar a su hermana. Entiendo que existe la gran posibilidad de que fuera secuestrada por un estudiante llamado Sid Kagenou. Es cierto, las pruebas circunstanciales están en su contra, pero conociendo su nivel de habilidad, incluso si atacó a la princesa Alexia, dudo que pudiera haberla dominado. Después de 5 días de interrogatorio no nos ha dicho nada, pero continuaremos vigilándolo una vez que haya sido liberado. Mientras siga siendo sospechoso, ese es el curso de acción correcto. Por otro lado, ¿qué sabemos del encapuchado? Según mis fuentes, parece que ha ido tras varios criminales, muchos con antecedentes graves, dicen que también está buscando a la princesa Alexia. En cualquier oportunidad que haya, deténganlo, sobre todo, impidan que él la encuentre antes. Mientras tanto en el salón de clases, Oliver estaría en su silla bostezando. Ya llevo 2 noches buscándola, no puedo hacer esto entre semana, ser a Rose se veía más fácil cuando lo veía en la televisión. Se decía el reencarnado en sus pensamientos. ¿Has estado durmiendo bien? Le preguntaría Tommy sentándose frente a su amigo. Sí, es solo pesadillas. ¿Sobre la isla? Solo digamos que me siento fuera de mi entorno, en la isla dormía sobre tierra y rocas, cuando volví y me recosté en mi cama sentía que estaba sobre un bombón, y me refiero al dulce, no a algo sobre una chica. Cayendo la noche, mientras el chico al que interrogaron se iba siendo seguido por guardias encubiertos, Oliver por su lado ya estaría en su base planeando su salida. Ya interrogué a varios que están bajo las órdenes de Zenón, ahora me faltan ellos. Decía viendo fotos de los hombres que interrogaron al pelinegro. Estos 2 están bajo órdenes de Zenón, no puedo acercarme al líder o tendré a todos los caballeros sobre mí, pero puedo interrogar a uno de ellos. Tras tener sus objetivos claros, el rubio se pondría su traje e iniciaría su siguiente cacería. En aquella celda, Alexia estaría en una situación deplorable donde la misma criatura que tenía de compañía la estaba observando. Entre los edificios, Arrow iba saltando de techo en techo buscando a aquellos guardias para interrogarlos, pero al momento de ir cruzando por un edificio, se escondió tras una chimenea tras por fin encontrarlos, pero los 3 verían que alguien se acercaba por un callejón, siendo el chico que interrogaron. Por reflejo atrapó una bota de una chica que esos caballeros lanzaron. Oye chico, ¿qué haces ahí con la bota de la princesa Alexia? Hay rastros de su magia por todas partes. Solo era su chivo expiatorio. Decía el vigilante para luego saltar del techo, amortiguando su caída detrás de ellos con una flecha de soga. Es Arrow. Le han fallado a la ciudad. Decía el vigilante disparando una flecha que se clavó en el hombro del castaño, quien cayó al suelo gritando de dolor. Su compañero se abalanzó dando un tajo de su espalda, que el arquero evadió agachándose para luego hacerse una barrida con su arco. Cuando el rubio cayó a suelo, el vigilante lo golpeó con su arco noqueándolo, el castaño se arrancó la flecha y cuando fue a atacar al vigilante lo evadió clavándole un dardo con un sedante que lo dejaría inconsciente. Al tener a sus enemigos sometidos, el vigilante preparó flechas de soga para subirlos al techo. Que no te vean con esa bota. Le diría el encapuchado al pelinegro llevándose a sus prisioneros. El pelinegro se quedaría petrificado, con sus ojos abriéndose como platos, pareciendo que el tiempo se detiene para él. Le han fallado a esta ciudad. Esa es la frase perfecta, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? No sé quién sea, pero es un genio absoluto del misticismo de fondo. En un carril de trenes, el caballero rubio estaría despertando esposado a las vías. ¿Qué demonios? Decía confundido cuando vio al vigilante enfrente de él. Tú. Quiso usar su magia, pero las cadenas eran de sellado mágico. ¿Vas a decirme dónde tienen a la princesa Alexia Midgar, o vendrá el tren de las 11 a la ciudad sin ley? Le diría el vigilante autoritario. El caballero vería detrás del vigilante la luz del tren forcejeando para salir, pero le era imposible. Espera. Habla. Déjame ir y te digo.
Le suplicó aterrado, pero el vigilante caminó alejándose. Espera, por favor, está en unos calabozos subterráneos, hay un acceso a un edificio sencillo en el distrito comercial, por favor. El tren estuvo cerca de aplastarlo, cuando una flecha rompió las cadenas, haciendo que el caballero salga de las vías a tiempo, llevando su mano a su pecho al haber visto la muerte demasiado cerca. Un tiempo después, el vigilante estaría llegando por un acceso a los calabozos en búsqueda de la princesa. Una vez que sometió a sus enemigos, el vigilante caminó por el pasillo, sintiendo un temblor de un ataque coordinado en el exterior. ¿Qué carajo fue eso? Por su lado, Alexia seguía en su camilla escuchando el caos en el exterior para seguido ver a su única compañía. Es difícil dormir con todo este ruido, pero prefiero estar despierta, no quiero perderme la diversión. Maldita sea, ellos vienen, él ya viene. Decía el científico entrando a la celda de Alexia. Masacre total, todos mueren. La orden de los caballeros no mata a menos que sea necesario. Me importan un carajo los caballeros, los mataré a todos. Hice un prototipo, ahora incluso este defecto inútil puede volver útil. Decía el sujeto sacando una gran jeringa. Ahora muéstrales. Le diría a la criatura inyectando la sustancia de aquella jeringa. Yo no haría eso, tengo un mal presentimiento. Dales una probada de diablos. I have a bad feeling about it. Magnificent! It's magnificent! Intenté advertirte. ¿Qué carajo fue eso? Se preguntó el vigilante empezando a correr en dirección de donde escuchó eso. Alexia se resignó pensando que esa criatura iba a matarla, pero se sorprendió cuando en lugar de hacerlo le rompió las cadenas liberándola de sus ataduras. Aquella criatura traspasó el techo emergiendo a las calles empezando a desatar el caos. Poco después llegaría el vigilante viendo la destrucción causada. ¿Hay alguien aquí? Preguntaría buscando algún sobreviviente hasta ver a Alexia en el suelo. ¿Estás bien? La peliblanca no respondió por el asombro y de reojo el arquero notó las llaves de las esposas por lo que las tomó para quitarle los grilletes a la princesa. Hay que sacarte de aquí, andando. Al inicio desconfió pero al final optó por seguirlo a la salida no sin antes llevarse una espada. Ambos darían vuelta en un pasillo, pero se detuvieron al ver que había alguien esperándolos. No puedo permitir que abandone este lugar. Les diría Zenón a lo que Arrow preparó una flecha en guardia. ¿Tú qué haces aquí? Este lugar es mi propiedad, financié la investigación de ese hombre, eso es todo. ¡Qué alivio! Siempre pensé que no debías estar bien de la cabeza. Zenón Grifey, le has fallado a la ciudad. ¿En qué he fallado según tú? La operación, la detendré antes de que empiece. Así que estás al tanto de lo que ese hombre planea, no eres un aficionado, tras acabar contigo obtendré más de su sangre. ¿La sangre es lo único de lo que cualquiera puede hablar? Con su sangre y la investigación, se me garantizará el 12º asiento de los Rounds, puedo despedirme de ese puesto ridículo como instructor de espada. Recuerdo que algo de eso había en la lista. Decía en sus pensamientos tras haberlo escuchado. Seré sincero, Iris habría hecho una oferta mejor, pero tendré que conformarme contigo. Alexia se abalanzó sobre Zenón atacando con la espada que tenía en manos. Cierto, olvidé lo mucho que odias que te comparen con tu hermana. Es mejor que de costumbre, pero nunca serás más que un caballero ordinario. Pero de forma repentina, una flecha logró clavarse en el hombro de Zenón haciendo que tome distancia. Te quitaron mucha sangre, no estás en condiciones de pelear. Por lo que he escuchado, formas parte de la población que no usa magia. Y aún así sobreviví al infierno en la tierra, un caballero que habla demasiado no deber ser un problema. Siendo ese el caso, déjame mostrarte la habilidad de un futuro caballero de Rounds. Decía dejando su pecho expuesto y sabiendo que era una trampa, el vigilante preparó una flecha especial la cual disparó, pero fue desviada a la pared emitiendo descargas eléctricas. Ambos contrincantes se vieron, donde Zenón se lanzó con una estocada de alta velocidad, esperando que el arquero intente bloquear con un arma blanca, pero Arrow rodó por el suelo, esquivando la estocada por milímetros. En el mismo movimiento, barre las piernas de Zenón con su arco haciéndolo caer.
Cuando Zenón cayó, Oliver no le dio tiempo de recuperarse, plantando una patada en la cara y le dispara a quemarropa una flecha explosiva, provocando que Zenón grite de dolor. No usa la espada, sus movimientos no tienen elegancia, pero son espantosamente eficientes. Ambos chocaron sus respectivas armas, las cuales perdieron en el choque, iniciando una lucha cuerpo a cuerpo. Ambos retrocedieron hasta una pared donde el vigilante saltaría impulsándose con la pared para atacar a Zenón, pero él logró esquivarlo para luego patearlo en la espalda tirándolo al suelo, pero el encapuchado se levantó. Los dos iba a dar un puñetazo donde sus puños chocaron en el impacto. Eres solo un insecto sin magia real. Le diría Zenón sacando un tarro con unas pastillas rojas en su interior. Suponiendo que aquello sería para fortalecerlo, rápidamente tomó su arco y disparó una flecha que se clavó en el brazo que obligó a Zenón a soltarlo. ¿Cuándo dejarás de hablar? El arquero tomaría el tarro guardándolo para investigarlo después y seguido disparó una flecha pesada directamente al pecho de Zenón, quien la bloqueó fácilmente con la mano, pero la punta de la flecha explotó en un pulso de energía ligero que le hizo arder la mano a Zenón. Este intentó usar su magia otra vez, pero ya no podía concentrarla. ¿Qué fue lo que hiciste? Algo que aprendí, fue difícil hacerlo, pero pude concentrar antimagia para liberarlo en un pulso, no podrás usarla por un tiempo. Aquello enfureció a Zenón y Alexia intentó concentrar su poder mágico, notando que aún lo tenía, pero no podía activarlo. Mientras aquella batalla se libraba, el monstruo que se escapó estaría causando estragos en las calles. Los caballeros que estaban en las calles empezaron a disparar rifles contra la criatura, pero las balas no le hacían el más mínimo rasguño, solo lo enfurecieron haciendo que esa cosa los atacara. Desde la espalda, 3 caballeros atacaron con sus espadas bañadas en magia logrando cortar a la criatura, pero sus heridas sanaron al instante y al darse la vuelta contraatacó a los caballeros. En los techos, Iris rodeó a la criatura buscando un punto ciego y al ubicarlo saltaría logrando hacerle un corte más profundo. Que los caballeros heridos salgan, este distrito pronto estará desierto. Pero al darles las órdenes, la criatura se regeneró del corte que recibió de la primera princesa. El próximo ataque de Iris logró rebanarle un brazo a la criatura cuando ésta intentó atacarla y seguido remató con un impacto al imbuir magia en la hoja de su espada, pero la criatura simplemente regeneró su brazo. Así que puedes curarte de eso también. Entonces, tendré que cortarte en pedazos tan pequeños que no puedas regenerarte a partir de ellos. Iris empezó a atacar con movimientos veloces logrando hacerle múltiples cortes, pero al tomar distancia para prepararse, una cabellera rubia se puso en medio de su enemigo y ella. Solo la estás haciendo sufrir, no puedes ver eso. ¿Quién eres tú? Alfa. Aquella criatura intentó atacarla, pero la elfo lograría evadirlo a una velocidad increíble. Desde arriba, la rubia iba cayendo hacia la criatura. Pobrecito, sé que te duele, no tienes que sufrir más. Sea un buen miembro de la audiencia y conténtese con sentarse y disfrutar del espectáculo. Somos Shadowguard y te mantendrás fuera de nuestro camino. Fue lo último que le diría a Alfa antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. En el combate entre el caballero y el vigilante, ambos intercambiaron estoques de sus respectivas armas hasta tomar distancia. A pesar de que Zenón había recibido varias heridas, el arquero era quien ya se denotaba cansado. Eres bueno, lo reconozco, pero estás en tu límite, es cuestión de tiempo para que te quedes sin fuerzas. ¿Cuestión de tiempo? ¿De qué hablas? De uno de los bolsillos de su cinturón, sacaría una jeringa con un líquido azul brillante, inyectándose aquel líquido que le hizo recuperar fuerzas. Esto apenas está comenzando. Parece que te subestimé un poco, puedo ver cómo te las has arreglado para destruir tantas bases incluso si eran pequeñas.
Zenón ejerció fuerza logrando hacer retroceder al arquero, mientras que ambos chocaban la espada y el arco en su lucha. Al iniciar un forcejeo, Arrow usó la fuerza de su oponente para lograr desviar su ataque logrando derribarlo. No es más fuerte pero lo compensa con habilidad. Zenón empezó a desesperarse empezando a dar tajos con su espada, los cuales el arquero se vio obligado a esquivar, y al encontrar una apertura, logró encestar un fuerte golpe en su mandíbula logrando derribarlo de nuevo. Esto no debería estar pasando. Decía Zenón empezando a desesperarse. Se levantaría y trató de golpear al arquero, quien lo tomó del brazo para torcerlo y girarlo para empujarlo con fuerza hacia la pared. Cuando vio al vigilante, notó que este sujetaba unas llaves, y al sentir algo pesado en su muñeca, vio que este la había puesto una de las esposas de sellado mágico. Al momento de ver a su enemigo, apenas pudo evadir una flecha que iba a su cabeza, la cual le dejó un corte en la mejilla. Te rebanaré la cabeza. Le diría yendo a cortarlo con su espada, pero Vigilante lo evadió haciendo que la espada se clave en la pared. No tengo buenos recuerdos con militares sádicos, ese fue un golpe bajo. Zenón gritó enfurecido sacando su espada, yendo contra su enemigo de nuevo, quien logró evadirlo, pero recibió un corte superficial en el pecho. ¿Aún osas enfrentarte al futuro asiento de Rounds? Pues sí. Le respondió disparando una flecha que se clavó en el hombro de Zenón, emitiendo una descarga eléctrica que lo aturdió. Al ver que te estás enojando es más fácil predecirte. Ambos corrieron contra el otro y al momento de chocar, el arquero evadió la espada de Zenón luchando mano a mano. El arquero lo golpeó en el rostro provocando que el caballero retroceda, pero él se abalanzó de nuevo con su espada, la cual el arquero bloqueó con su arco. Zenón patearía la pierna del vigilante, obligándolo a ponerse en una rodilla, pero el vigilante sujetó una flecha, bloqueando el siguiente golpe de su oponente, y se acercó lo suficiente para perforar el pecho con la flecha. Zenón cayó al suelo de espaldas, viendo la flecha perforada en su pecho. ¿Quién? ¿Quién demonios eres? Si eres tan bueno, ¿para qué ocultar tu identidad? Eso no te importa. Le dijo para luego darle un fuerte golpe en el rostro que lo noqueó. Arrow, ¿y un culto? ¿Qué es lo que sucede? Se preguntaba Alexia, pero vio cómo el arquero se acercaba. Vas a volver a casa. Le diría el arquero caminando hacia la salida, y aunque Alexia dudó al principio, optó por seguirlo. Tiempo después, el vigilante salió del mismo lugar por el que entró con la princesa detrás suyo. Vete antes que los responsables aparezcan. Le diría Arrow a Alexia mientras preparaba una flecha. ¿Quién rayos eres tú? Arrow no respondió, y para cuando escucharon la voz de Iris, el arquero disparó una flecha de soga para irse trepando a un edificio. Desde la cima del edificio a donde se trepó, el encapuchado vería a Iris abrazar a su hermana para luego desaparecer del lugar. Al día siguiente, Iris estaría de pie junto a la ventana, reflexionando lo de anoche y luego lo que le contó su hermana sobre el encapuchado, mientras que otros capitanes leían los informes. El culto de diablos, Shadow Garden, Arrow, puede haber algo de trabajo en algún lugar más allá de nuestro alcance. ¿Sospecha de la Orden de los Caballeros? El instructor de espada más renombrado de nuestro reino era un seguidor del culto de diablos, y como el arquero pasó una semana cazando a sus subordinados, parece que él sabe algo que nosotros ignoramos, siendo ese el caso. Entonces seguimos el plan. Reuniré un nuevo equipo de investigación. Glenn, Marco, confío en ustedes para esto. Me gustaría su cooperación. Si ese es su comando. Será un honor. En este momento, esta es nuestra única pista. Abrió una maleta mostrando un artefacto en ella. Primero, necesitamos encontrar a alguien que pueda descifrar sus funciones. En una ubicación secreta, un grupo de chicas se reunió en un escritorio donde la elfa rubia preside la mesa. Beta, lee el reporte sobre el incidente del laboratorio subterráneo. Según lo que pudimos recuperar, Zenón Grifey murió por una flecha en el pecho. ¿Cuál es el trasfondo de este arquero, Beta? Nuestros espías confirman que su identidad civil coincide con el regreso de Oliver Queen, el heredero que sobrevivió 3 años en una zona maldita. Su cuerpo está cubierto de cicatrices de batalla, y su maná está extrañamente comprimido por técnicas de supervivencia extremas. No está afiliado al culto, al contrario, su cruzada personal coincide con nuestros objetivos, limpiar la podredumbre de Midgar.
Si Shadow lo ha dejado libre en la ciudad, es porque lo está usando como un peón externo para desestabilizar tanto a los caballeros reales como al culto, distrayendo la atención mientras nosotras operamos en el mercado financiero. Entendido, ajustaré nuestras rutas de contrabando. Si Arrow ataca los almacenes de los nobles corruptos vinculados al culto, nosotras limpiaremos las evidencias y absorberemos sus bienes. Por otro lado, Oliver estaría en su base analizando las pastillas que le quitó a Zenon. Esto parece tener propiedades mutágenas, qué bueno que se las quite. Si hay gente que tenga esto tal vez pueda idear un contrasuero o algo para eliminarlo. Al finalizar su análisis, iría a su escritorio tomando la lista, tachando el nombre de Zenon de una hoja. Si mi familia y amigos de mi otra vida me vieran dirían que cambié, pero no saben cuánto. Aún hay más nombres en la lista, personas que gobiernan este reino con fuerza bruta y miedo, cada uno de ellos, deseará que hubiera muerto en la isla.私よ、つかめ覚醒を絶望を